Queridos amigos, este video es para conmemorar el fin de curso del primer semestre de la materia de Introducción al Teatro 1 del Bachillerato en Arte y Humanidades José Guadalupe Posada, Aguascalientes, México. De este 2020, año en que tuvimos que resolver la educación a distancia debido a la pandemia. Los siguientes trabajos que presentaremos fueron escogidos y realizados en su totalidad por los alumnos. Ellos hicieron la investigación, las animaciones, se pusieron de acuerdo en los equipos y elaboraron estos trabajos. Los invitamos pues a disfrutar de este recorrido por las diferentes áreas y especialidades del arte dramático. No olvides al final dejar tus comentarios. Buenos días compañeros y profesor. Hoy, el equipo número 6 presentaremos la actuación teatral. La actuación teatral consiste en interpretar un papel definido por un guión en directo y delante de un público. Es el resultado final de un proceso que una persona lleva a cabo después de adquirir un conocimiento profundo del personaje que se interpreta a partir de lecturas o investigaciones, entre otros. La persona que actúa se denomina en actor o actriz. Muchas de las investigaciones que se han realizado a lo largo del tiempo han llegado a la conclusión de que las primeras manifestaciones de actuación surgen en Grecia, con el primer actor conocido como Tespis. Tespis era un griego dramaturgo y poeta trágico, considerado el creador de la tragedia de forma teatral. A lo largo de su vida hizo 4 piezas teatrales de temas mitológicos, las cuales fueron Sacerdote, Muchachos, considerado tal vez el mito de Teseo, Juegos de honor de Pelias y Penteo. En los teatros de Venecia se inició el cambio que permitió realizar a las mujeres interpretaciones teatrales. Las mujeres comenzaron a aparecer en la escena hacia 1560, generalmente en todas las obras teatrales. Tampoco se les permitía acudir a la universidad. Las nobles podían aprender idiomas y artes en clases privadas en sus hogares, y su función principal era casarse, tener hijos y guardar obediencia a sus maridos. Por supuesto, no podían entrar en política ni tampoco votar. El teatro es considerado como una pieza clave del arte, ya que cuenta con varios elementos que tienen que ver con la subjetividad y la creatividad de los que toman parte de él, ya sea guiones o historias, modos de interpretarlas, estilos pictóricos y arte geográfico a la hora de establecer una escenografía, música, baile y muchos otros elementos. Son los que forman parte del teatro y lo hacen un fenómeno muy completo. Cuenta con una trama interesante. Se utiliza para nombrar al enredo, tema o argumento de una composición u obra. Es llevada a cabo por actores o actrices que se encargan de representar diferentes papeles. Como segunda característica de la actuación teatral, tenemos que los actores usan un vestuario y un maquillaje llamativo. El vestuario tiene que ser de acuerdo al tiempo y el lugar en el que se plantea la obra. Por otra parte, el maquillaje debe de ser grotesco para que el espectador pueda visualizarlo desde su asiento. Como tercera característica tenemos, los personajes que actúan en una obra se pueden dejar llevar por lo que dice el guión. Esto hace alusión a que las personas a la hora de interpretar un papel se pueden meter tan a fondo en ese papel que pueden llegar a sentir lo que están diciendo o lo que están actuando. Ahora, el punto número 4, técnicas actorales. El sistema Stanislavski fue un método desarrollado con el objetivo de formar al actor como un artista que buscaba la verdad y que le diera forma a su personaje. Sugiere la definición del actor sobre el objetivo del personaje que construye creando el pasado y el futuro del mismo basado en el presente que se interpreta. Técnica Meissner. Stanford Meissner desarrolló su particular método en la década de los 30. Su planteamiento es de un carácter eminentemente práctico. Su famoso ejercicio de repetición en el cual 2 actores se sientan uno frente al otro y responden al momento con una frase repetitiva. I'm weak. You're agitated. I'm agitated. You're agitated. Of course I'm agitated. You're agitated. I'm agitated. You're agitated. You're aggressive. I'm aggressive. Yeah, you're aggressive. I'm aggressive. 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 You're aggressive. You're blank. I'm blank. You're blank. I'm fucking blank.
rompe con técnicas sobreestructuradas y genera mayor apertura, flexibilidad y capacidad para escuchar. Pasos para ser un buen actor. Lee atentamente tu guión y ensáyalo lo suficiente hasta que el papel tenga tu propio toque y que el personaje que vas a interpretar se adecue a ti y a tu personalidad. Como número 2, pregúntate a ti mismo quién es tu personaje, de dónde viene, quién es y por qué es una parte importante de tu historia. Tercer paso. Todos los personajes tienen un objetivo. Debes identificar cuál es el de tu personaje e irlo desarrollando a la hora de actuar. Hola, ¿qué tal? Nosotros vamos a hablar de los espacios escénicos. Yo procederé a hablar de la evolución de los espacios escénicos. La evolución del espacio escénico se presenta a partir de las primeras celebraciones del ser humano a través de las ceremonias de carácter religioso. El teatro se va adaptando a las necesidades de la obra que se va a representar. En sus inicios, en la Grecia antigua se consideraba común adaptar edificios, calles o plazas para utilizarse como teatros. Los tipos de escenario de los cuales vamos a hablar en los próximos minutos son del italiano, el caja negra, el circular, el isabelino, el arena y los 3 tipos de paintball, que es el paintball, paintball indoor y paintball aniquilación. En el italiano, este es el modelo más común que se ha utilizado en la mayoría del mundo, ya que es un teatro que, por su forma de cono, ayuda a resaltar a los actores. Tan es generalizado su uso que se observa con más frecuencia en las películas cuando se trata de un escenario y representarlo en sí. Caja negra. Este tipo de escenario, como su mismo nombre lo dice, es un cuarto pintado completamente en negro y pues esto obviamente ayuda a oscurecer la habitación y por lo general no es iluminada y pues ayuda también a que no refleje la luz y la absorbe. El público o los espectadores están ubicados en sillas o en gradas, de las cuales el director de dicha obra distribuye. O sea, el director puede distribuirla a los espectadores como él desee. Circular. Este tipo de escenario, como su mismo nombre lo dice, es un espacio circular en el cual los actores, músicos o los presentadores de la obra se ubican en el centro y todo el público se ubica alrededor de ellos y pues esto les permite ver cualquier ángulo de la obra. Según algunos autores, esto quita el efecto o la ilusión de la obra, ya que el público se puede dar cuenta de cuando los actores hacen sus entradas o sus salidas y pues esto digamos que quita la ilusión de la obra. Y pues el ejemplo más claro de este tipo de escenario es, por ejemplo, en deportes como en el boxeo. Isabelino. Este tipo de escenario no es muy usado en la actualidad, aunque hay personas que han querido recrearlo y aún se usa en ciertos pueblos de Europa. Una de las características principales de este tipo de escenario es que era su luz natural, ya que se presentaba al aire libre. Otra característica principal de este tipo de escenario es el efecto de sonido, los efectos de sonido, ya que los actores eran los encargados de darles dichos efectos. Por ejemplo, si se ocupaba sonido de lluvia, los actores eran los encargados de darle esos efectos y pues esto ayudaba a darle ambiente a la obra. Otra característica de esto era que los actores interactuaban con el público, o sea, podían hablar con ellos y esto ayudaba a dar más realismo a la representación. Y el público estaba ubicado en gradas o en balcones alrededor del escenario y pues esto les permitía ver desde arriba. Y la arena.
Pues este tipo de escenario es bastante similar al circular. A diferencia del circular, este es al aire libre. Y pues igual que en el circular, los actores o los que representan la obra están ubicados en el centro y el público todo alrededor. Y pues bueno, estos eran ocupados en la antigüedad como para hacer rituales y cosas por ese estilo. Y pues bueno, hoy en día pues el ejemplo más claro de este tipo de escenario podría ser tal vez el circo o deportes como el fútbol. El escenario estilo paintball se puede dividir en 3 diferentes tipos. En el paintball únicamente se busca recrear la zona en la que se va a hacer la obra. En el paintball indoor, la única diferencia es que es un lugar mucho más pequeño, por lo que requieren muchos menos actores. Y en el paintball annihilation es muy diferente, ya que es un lugar mucho más grande y se busca recrear completamente la zona. Ahora, las partes de un escenario se podría dividir en 2 tipos. Las partes del escenario para los actores y las partes del escenario para el equipo de seguridad o los tramoyistas. Empecemos por los actores. Para los actores, la primera parte sería el telón de boca. Este es el telón que separa al público del escenario y los actores. El escenario es el lugar en el cual se desarrolla la obra. El foso es el lugar en el que se colocan los músicos. Es una zona más abajo que el escenario, pero más arriba que los asientos. Las bambalinas son los telones que indican el cambio de escena. Y por último, los camerinos es el lugar más importante para los actores, ya que es ahí donde ellos se transforman en su personaje, donde se maquillan y peinan. Ahora, las partes del escenario, pero para el equipo de los tramoyistas. Se tiene que empezar por el telón de seguridad. Este es prácticamente una lámina de metal que se utilizaba en la época barroca para proteger al escenario de un posible ataque, ya que en esos tiempos había revueltas y aventaban cosas al escenario, dejaban caer el telón de seguridad y evitaban que cualquier cosa le pudiera pasar. Ahora, la concha acústica, esta es exclusivamente para eventos musicales. Son 2 láminas de acero que se ponen a los costados del escenario y eso hace que haya una mejor acústica en todo el auditorio y se puede escuchar mejor. Ahora, una de las partes más importantes del escenario es el peine o telar. Esta zona es el lugar donde se cuelgan todas las telas, incluyendo el telón de seguridad. Ahora, el torreón de tramoya. Este sin duda es la parte más importante de todo el equipo de seguridad, ya que de ahí es de donde se controlan todas las telas, de ahí es de donde controlan las luces, controlan todo. Sinceramente, pienso que este tema es increíble, interesante e importante. Por eso me parece extraño que en mi equipo seamos tan pocos. Me parece que este tema se puede experimentar y explorar e incluso se podrían crear nuevos tipos de teatro. Por ejemplo, a mí me contaron que existe un tipo nuevo de teatro que se llama microteatro y consiste en una casa con varios actores y las personas van entrando y lo que hacen es que van guiando a las personas a ciertas habitaciones de la casa donde normalmente hay 1 o 2 actores y hacen una obra pero prácticamente exclusiva para ti. Pues muchas gracias por su atención. El día de hoy se les dará a conocer sobre la importancia del público en el teatro. Introducción al teatro. El teatro es y ha sido uno de los mejores medios de comunicación y expresión a las personas, logrando dar un mensaje directo
pudiendo comunicar al público de maneras de pensar, ser o hacer las cosas, llegando hasta cierto punto a cambiar las maneras de sentir, actuar y pensar de la audiencia. A lo que regularmente llamamos obra de teatro se da debido a la influencia que tiene a su vez la propuesta o visión del director, el escenógrafo, los actores, etc. Para que el fenómeno teatral se pueda llevar a cabo se necesita un público. Sin este componente es como decir un emisor no tiene un receptor. Aquí es donde se descubre la existencia de una comunicación actor-público. Por el proceso de la comunicación, ya que los artistas logran desconectar al espectador de la realidad por un plazo de tiempo. Diferencia entre el público y el espectador. El público interactúa con la obra expresando emociones. El espectador implica una actitud más pasiva, ya que mira simplemente por el hecho de mirar. Existen también diferentes tipos de público. Entre ellos están los hiperactivos y los hiperpasivos. Los hiperactivos son los artistas de cualquier espectáculo escénico, mientras que los hiperpasivos se refieren al grupo llamado público. También hay diferentes motivos para acudir a un espectáculo. Entre ellos están el afán de la cultura y el aprendizaje para el cultivo de la sensibilidad, la distracción y la evasión, el sentimiento de pertenecer a un grupo determinado y la celebración y la fiesta, a veces de carácter religioso o cívico. La reacción del público en la obra. La reacción del público en la audiencia envía mensajes a los actores sobre cómo se está recibiendo su actuación. Cuando se aprecia que al público le disgustó algo de los actores, a su vez, utilizan esa información para ajustar su actuación actual y quizá actuaciones futuras. El público es el conjunto de las personas que participan de unas mismas aficiones o con preferencia concurren a un determinado lugar. La audiencia es el público, es decir, las personas a las que se les expone la obra teatral, quienes acuden a verla. El objetivo del teatro es entretener al público de diversas maneras, además de transmitir ideas y valores sociales, políticos, históricos y reivindicativos. Es por ello que, aunque el público no intervenga en la obra, se le considera un elemento importante de la misma. Es absolutamente cierto que no puede haber teatro, ni danza, ni arte escénica si no existe ese grupo de hiperpasivos que contemplan a los hiperactivos actores y artistas. Ambos grupos comparten un espacio común, pero organizado según una dualidad, los que actúan y los que contemplan. No quiere decir que el público sea pasivo absolutamente. Cuando un grupo humano, formado por individuos de muy diversas procedencias, asiste a un espectáculo, se producen procesos mentales y emocionales muy activos, el menor de los cuales es la crítica o valoración de aquello que se ha visto y vivido. Como conclusión, el público es quien da la respuesta a todo un esfuerzo y dedicación. El público, la pieza clave para reconocer e identificar el talento creativo. Y el público juega un papel sumamente importante para cualquier persona que se dedique a presentar su arte por medio visual o auditivo, ya que ¿a quién le presentarías tu talento si no tienes un público? El público es el 50% del teatro, porque realmente las palabras son tanto de quien las dice como de quien las escucha. Jordi Dauder.
I love you. Historia del teatro. Bachillerato de Artes Humanitarias Guadalupe Posada. Equipo 9. Introducción al teatro. Fernando López Hernández. La presentación de nuestro proyecto. El origen del teatro. El teatro surge cuando los pueblos paleolíticos, al regresar de la caza, se vestían con las pieles de sus presas y actuaban imitando el sonido y la actitud de los animales. A esta teoría se le conoce como el ritualismo. El teatro grecorromano. El primer indicio registrado que se tiene del teatro data de Grecia en el siglo VI a.C. Se trataba de canciones llamadas ditirambos en honor al Dioniso, el dios de la fertilidad y el vino. Venían en 3 géneros: comedia, sátira y tragedia. Estas presentaciones se convirtieron en las primeras obras teatrales del mundo, acompañadas de escenografía, un coro y un máximo de 3 actores que intercambiaban máscaras en el escenario. El teatro romano fue muy distinto al teatro griego, en comparación, pues tenían más la comedia y teniendo su esplendor en el año 3 a.C. Teatro religioso. Los cristianos veían el teatro como impuro y pecado cuando no era realizado por la Iglesia. A estas primeras obras de la era cristiana se les conoce como obras litúrgicas y representaban acontecimientos de la Biblia y la vida de Jesús en Nazaret. Teatro medieval. Después de la Revolución Protestante en Inglaterra, el teatro volvió a ser socialmente aceptado fuera de la Iglesia, aunque con géneros muy distintos a las obras litúrgicas. Se presentaban en carros ambulantes que tenían un escenario arriba y fueron las primeras ocasiones en las que algunas mujeres podían actuar en una obra. Teatro de la Ilustración y Romanticismo. En el año 1700 aparece el Teatro de la Ilustración y Romanticismo. En este se deja a un lado las emociones y pasiones, creando así obras cargadas de mensajes profundos. Este movimiento artístico refleja altamente los valores de Europa renacentista. Teatro remático. Comenzó su desarrollo entre los siglos XVIII y XIX. Las obras representaban una actitud basada en la libertad y la individualidad. Además, estaba centrada en la imaginación. Al igual que el ejemplo anterior, el Renacimiento está fuertemente ligado a este género teatral. Teatro realista. Da su aparición en 1830, cerca de la Ilustración, siendo destacada por la forma de actuar tan natural de los personajes y crear situaciones cotidianas con las que la mayoría de la audiencia podía identificarse. Ganaron rápida popularidad. Teatro barroco. Surgido en el siglo XVI, destacó autores muy importantes, como Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Shakespeare. Se caracteriza por tener una carga poética significativa y traumas comúnmente trágicas. El teatro neoclásico surgió a partir de los escritos poéticos de Lausanne en 1737, con autores como Lope y Calderón. Aunque es parecido al género barroco, este no tiene tanta poesía y las tramas resultan menos complicadas o adornadas. El teatro épico fue fundado por Bertolt Brecht, que lo creó en 1928 y era enfocado más en la razón que en cualquier otra cosa. El teatro absurdo, que apareció en París durante la posguerra, siendo obras de lo contrario a los demás, pues usa el humor negro o ácido y la denuncia social. Se puede observar en este movimiento artístico la necesidad de algunas culturas de distraer la realidad de la recién acabada guerra con la comedia. El teatro moderno surge en toda Europa cuando la burguesía asumió el control de los teatros y su repertorio cambió. Sus características unificadas son una demanda de realismo en el escenario, refleja de las nuevas visiones del mundo en el teatro realista. Créditos. Equipo de información: Leonardo Oliveira Barrera Rivera, Matías Nicolás López Ayala, Andrea Carolina Macías Verde, Judith Getsemani Ramírez Casillas. Equipo creativo y de diseño: Alejandro Ávila Torres, Diego Abraham Huerta Nieves, David Emiliano Vázquez Baltasar, Diego Alberto González Vázquez. Equipo de exposición: Sergio Adrián Torres
Agüero, Sharon Rosette Vigamonte Salas, Joel de Jesús Anaya Andrade, Mara Belén Ramírez Corona y su servidor César Augusto Martínez Lara como expositor y editor del video. Mi nombre es Jacqueline Esquivel Flores y vamos a hablar sobre la producción teatral. ¿Qué es la producción teatral? Habla de una serie de trabajos y responsabilidades de una obra de teatro, que va desde cómo, quién y de qué forma se presentará la obra. ¿Qué hace un productor teatral? Es la persona responsable de supervisar y coordinar todas las áreas de producción. Estas personas se encargan de que la obra sea visible para el público. Función de un director: coordina a los actores y se encarga de que ellos interpreten de la mejor manera posible el guión. También es asegurar la calidad y realización del producto teatral. En el teatro contemporáneo, el director suele ser el visionario, tomando decisiones de los conceptos artísticos e interpretativos del texto. También se encarga de responder por la producción, la puesta en escena, la interpretación del concepto por parte de los actores, la escenografía, la musicalización de la obra, supervisa la ambientación, vestuario, decorado, iluminación y equipos de filmación para garantizar la calidad del producto final. Una de las cosas de las que se encarga el director, como antes dicho, es la iluminación. Se usa para señalar a algún actor o para cambiar la perspectiva del espacio escénico, incluso es capaz de cambiar la temporalidad de este. Es el conjunto de dispositivos que se instalan para producir ciertos efectos luminosos, tanto prácticos como decorativos. En la práctica, el arte teatral engrandece la luz como código no verbal y lo muestra como un lenguaje a partir del cual se marcan escenas, presencias, ritmos y sensaciones. Es iluminar al intérprete, revelar correctamente la forma de todo lo que está en escena, ofrecer la imagen del escenario con una composición de luz que puede cambiar tanto la percepción del espacio como la del tiempo. Gracias a la luz se pueden inventar espacios y desarrollar las historias proporcionando información en una atmósfera creada para cada situación. En la diapositiva 8 encontramos el elemento del sonido, que es lo que le da el cuerpo a una escenografía, y si no estuviera este elemento la obra sería menos apreciada, porque los sonidos son lo que dan ese afecto o sentimiento según los espectadores. Un breve ejemplo de esto es en la película de Amadeus, cuando Mozart quita el sonido a su obra, dejándola solo con los movimientos. Y existen diferentes formas de ver el sonido en el teatro, como son los efectos especiales o la música. En la diapositiva 9 vemos a los actores como una de las cosas más importantes en el mundo del teatro, porque sin estos no pueden haber una obra, ya que estos son los encargados de dar vida a los personajes de dicha obra, y que por lo cual deben de seguir todas las órdenes posibles que se les dan para poder transmitir las emociones a la audiencia. El guión es un escrito en donde vendrán las indicaciones y diálogos de dónde y cómo pasará la historia. Mientras tanto, el vestuario ayuda a definir y caracterizar un personaje. También es un elemento importante para poner en contexto la época y el lugar en el que están. En la diapositiva 12 tenemos maquillaje. Esta es otra de las partes de la caracterización, ya que será una herramienta que ayude a marcar los rasgos físicos del personaje, y como si es niño, una señora, un viejito o una criatura. Y para la diapositiva 13 tenemos escenografía. Es lo que le dará un contexto visual a la escena, dirá en qué época y lugar se encuentran, y en la sala, en un bosque o en el trabajo. Hola, mi nombre es Devani Hernández Herrera y a mí me tocó exponer las diapositivas 14 y 15. La 14 nos habla de la dinámica de la utilería en una producción teatral, lo cual es ayudar a interpretar una acción sin que el público se confunda con lo que pretenda hacer el actor. En este caso nos da el ejemplo de cuando un actor no solo tiene que aparentar tocar la guitarra, sino que le tienen que prestar una, que es parte de la utilería, para que pueda hacer comprensible la acción. Y no nada más pasa con guitarra, simplemente también pasa con que tenga que haber un florero dentro de la escena o un sillón. Esto ya depende de también
la escenografía, tanto así de la obra en escena. El público es una de las partes más fundamentales de una obra, pues ya que sin él, pues quién va a recibir el mensaje que se quiere dar a entender en la producción teatral, o sea, quién se le va a difundir. Entonces, considero que es una de las partes más importantes, o sea, es una parte fundamental y además de que es como esa parte final de una obra. Entonces, al igual que ellos, también van a decidir quiénes, o sea, si les gustó o no la producción teatral. Entonces, también son los jueces del trabajo. Tipos de productores teatrales: productor artístico, productor ejecutivo, productor promotor. Productor artístico es quien ejecuta el diseño artístico de la obra de teatro y es un puente entre los creadores y los ejecutores de la obra. El productor ejecutivo es la persona encargada de gestionar el dinero con el fin de poner en pie el montaje escénico. En pocas palabras, es quien realiza el presupuesto y lleva el control del gasto. También se encarga de los asuntos laborales, fiscales y organizacionales del proyecto. El productor promotor es la persona que pone el dinero para llevar a cabo un montaje. Esta función la suele realizar toda o parte de la compañía, ya que al ser un equipo reducido sin mucho presupuesto, es necesaria la ayuda económica de todos los integrantes. Yo soy Daniel Antonio Rivas y me tocó exponer sobre un video que hice, que se podría decir que es una pequeña retroalimentación de todo lo antes visto. No es tal cual una obra de teatro, pero se aplicaron todos los puntos mencionados. El primer punto que se tomó fue el de la dirección, que yo fui el director para esta representación de la diosa Coatlicue. Otro punto que se tomó fue la iluminación. Se influye en unas escenas donde se ve que está la intemperie y otras en una cueva. El siguiente punto fue los actores, entonces yo tuve que contactar a mis actrices, las cuales accedieron y las mencioné al final del video. En relación con el guión, en mi caso no hubieron diálogos, pero sí hubo una historia, la de la diosa Coatlicue en su forma humana, queriendo un sacrificio pero no tan explícito en mi video. Después está el tema del vestuario, el cual tratamos que fuera lo más acorde al tema, al igual que la caracterización. En cuanto a escenario y escenografía, estamos hablando de las locaciones donde se filmó el video. Y con relación a la utilería, hay cosas que tuve que hacer yo desde cero, como este corazón, también el penacho, desde su diseño hasta su elaboración. Y para hacer esta cama de flores de cempasúchil ocupamos más de 200 flores hechas a mano por mi familia. Y hablando del público, pues es todas las personas que vieron este video, y pues yo pienso que es lo equivalente a el público de una obra de teatro en esta situación de la pandemia, que pues es a distancia y lo tenemos que ver en virtual. Y sí, para hacer todo esto tuve que tener muy en cuenta mi situación económica y de tiempo.